de electrones, ¿no? Funciona mediante transferencia de electrones de un electrodo a otro, pero utilizando un conductor externo, ¿no? Que a través del mismo van a ceder electrones, ¿no? Mientras que estos iones se mueven a través de un electrolito para mantener, el objetivo final es mantener la neutralidad eléctrica, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros habíamos comentado este tema de electroquímica, hicimos hincapié del punto diferencial entre lo que es una celda electroquímica con una celda galvánica. Y ya pues a estas alturas todos deberían saber el punto diferencial entre ambas, porque eso puede venir como alguna de las alternativas del examen. El punto diferencial entre celda galvánica y celda electrolítica. Los escucho. ¿Qué tiene la galvánica que no tenga el electrolítico o viceversa? Sí. Profesor, creo que la celda galvánica es la que, o sea, genera energía, mientras que la celda electrolítica es la que consume la energía generada por la celda, o sea, la celda electrolítica consume energía eléctrica, mientras que la celda galvánica es la que genera energía eléctrica. Creo que Ya. sí. A ver, ¿va en función a quién genera y quién consume? ¿El punto diferencial va en función a eso? ¿Mm? Este, puede ser, la celda galvánica es porque hay existencia del puente salino. Bueno, ya en la celda galvánica hay la existencia del puente, pero ¿qué es lo que hace diferencial? ¿Ah? Porque ese punto es importantísimo. Sí, Elizabeth. La celda electrolítica utiliza la batería, en cambio la celda galvánica utiliza procesos redox y no utiliza baterías, son procesos espontáneos. Ya, a ver, está bien el tema de batería como un ejemplo, ¿ya? Pero vamos a partir de una generalidad. Está correcto lo que estás diciendo. La galvánica lo que va a hacer es convertir la energía química en eléctrica, pero mediante procesos redox. O sea, se hace mediante forma espontánea. Galvánica es espontaneidad. Procesos redox, espontánea. Cuando ya participa una fuente externa de energía, ahí estamos hablando de una celda electrolítica. Entonces, lo electrolítico requiere necesariamente la participación de fuentes externas de energía. Ejemplo, batería. Ejemplo, pilas. ¿Correcto? ¿Eso está claro para todos? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, pero ¿por qué no lo dicen? Bueno, entonces, ese punto diferencial entre celda galvánica y electrolítica, el punto principal es de dónde proviene la energía. ¿Fuente externa o de manera espontánea? ¿No? La galvánica es la espontánea. Bien. En la tercera pregunta entramos ya a esta ley, que es la primera ley, la ley de Faraday, y cómo la misma se va a aplicar en la
electroquímica. ¿Qué es en sí la ley de Faraday? ¿Qué pretende explicar la ley de Faraday en el contexto de la electroquímica? ¿Quién lo comenta? Faraday, que expresa o en qué sirve su uso para la aplicación dentro de la electroquímica. ¿Mm? Sí, Luis. Relaciona el nivel de la intensidad eléctrica, el tiempo, con la cantidad de masa depositada, o también podría ser que estaría relacionado con el número de electrones que son trasladados. Ya. O sea, Faraday, como lo dice Luis, es una cantidad, ¿no? Es una cantidad de sustancia que se va a producir en cualquier reacción electroquímica, y esta cantidad a qué es proporcional a la cantidad de electricidad que va a fluir en un circuito, en un circuito determinado. Y este cálculo de esta cantidad, que obedece la ley de Faraday, es solamente en relación a la cantidad de sustancia producida, es solo por sustancia producida. O sea, es a partir de la sustancia que se produce, o hay alguna variable más que puede relacionarse con esto. Sustancia producida nada más. La que se consume también, profesor. Consumida también. Tengan cuidado con eso, porque en el examen les podría venir solo que se produce, y ya saben que no, también por la que se consume. Entonces, en conclusión, se aplica esta ley se aplica para calcular la sustancia, la cantidad de sustancia producida como consumida, ¿en qué? En una reacción electroquímica. ¿Correcto? Esa es la primera ley de Faraday. ¿Ok? Primera ley de Faraday. Pero ahí vamos a ampliar un poquito para que se vea más numéricamente. Entonces, lo que nos estaba comentando anteriormente su compañero, Faraday, hablas de masa, hablas de cantidad, que es directamente proporcional a la energía, ¿no es cierto? Esto multiplicado por Q. O sea, es la cantidad, ojo, primera ley de la electrólisis es Faraday. Primera ley de la electrólisis es Faraday, que quiere decir la cantidad de sustancia producida o consumida en un electrodo, y esta es proporcional a la cantidad de electricidad que fluye a través de una solución. Esta EE, ¿qué significa? El equivalente electroquímico de una determinada sustancia. Toda sustancia tiene un equivalente electroquímico. Y la Q es la cantidad de electricidad que fluye a través de la solución. Sin embargo, antes de hablar de Faraday,
Acuérdense que había una ley que nos va a ser útil también para ver Faraday con otra perspectiva. Y era la ley de, ¿cuál? Ohm. ¿No es cierto? Y la ley de Ohm establecía esta relación. Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Mm? Intensidad. Ya, pero ¿qué expresión es? ¿Es cantidad o no? ¿Cantidad de Ampere. qué? ¿Ah? ¿En ampere? Ya, pero cantidad de electricidad, ¿no es cierto? Ohm. Esto es la cantidad de electricidad que fluye a través de una solución, ¿correcto? Y esto es el tiempo durante el cual fluye. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos reemplazar este Q utilizando la ley de Ohm, por lo tanto, quedaría esta cantidad expresado como el equivalente electroquímico, esto multiplicado por esto y por T. O sea, de esas dos formas se puede expresar esta ley de Faraday. Tanto a partir del equivalente, en ambos comparte el equivalente electroquímico. Lo variable acá en la segunda fórmula es el tiempo. Estamos utilizando un tiempo determinado. Sin embargo, son esas dos expresiones que podemos llevar al tema de la ley de Faraday. Porque en la segunda estamos partiendo del principio de la propuesta de Ohm. ¿Ok? ¿Está claro esto? Ahora, no lo dice las PPTs, ni tampoco lo comentamos en clase. Sin embargo, ustedes van a ver algunas fórmulas en donde va esto, pero sobre un Z. ¿Alguien puede explicarme qué es ese Z? Todo eso dividido sobre un Z. La constante Faraday. No, porque la constante de Faraday va a ser expresado como una F. No está mencionado en las PPTs, ya solamente les digo porque hay fórmulas que sí se expresan así. El Z viene a ser la carga del guión. Carga del guión. ¿Ya? La carga. ¿Ya? Pero quédense con el concepto general, ¿ya? Cuando hablemos de Faraday o se plantea algún enunciado de Faraday, simplemente se quedan o bien con el equivalente electroquímico multiplicado por Q, que es la cantidad de electricidad de la solución, o a través de otra forma de expresar esta cantidad, esta M, es a través del equivalente electroquímico multiplicado por L por T, que es tiempo. ¿Ok? Las dos formas de poder expresar. Y todo eso es
primera ley de la electrólisis, ley de Faraday, y en donde no solamente evalúa la sustancia producida, sino también la sustancia que se consume. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hola. Todo claro, profe. Ok. A ver, y ya entramos a la ecuación clásica, ¿no? La ecuación clásica de Nernst, ¿ya? De los factores que yo les voy a mencionar, ¿qué factor no está directamente relacionado con el potencial eléctrico en una reacción según la clásica ecuación de Nernst? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el potencial estándar está relacionado, sí o no? Potencial estándar de reducción, por ejemplo. ¿Está relacionado o no según la ecuación de Nernst? Los escucho. Insisto, puede venir la pregunta, puede venir una pregunta, ¿qué Sí. factor no está relacionado directamente con la ecuación de Nernst? ¿Estándar de reducción está o no está relacionado? Sí, sí está. Sí. No hay dudas, ¿no? Sí está relacionado. Las concentraciones de los reactivos, También. lógico, pues, porque es, Bien, profesor. ¿no? Dentro de la fórmula el logaritmo neperiano de esas concentraciones, ¿no? La temperatura, También. También, profesor. forma parte de la fórmula, ¿no es cierto? Y si se les pone la velocidad de reacción, la velocidad de reacción es una variable que entra en relación a la ecuación de Nernst. O sea, va a variar ese potencial eléctrico en función a la velocidad de reacción. No. No, no es una variable. Y ahí tienen la respuesta. O sea, de todas estas variables, son variables relacionadas directamente con la ecuación de Nernst, menos la velocidad de reacción. ¿Ok? Ahora, en función a esto, ¿qué piensan que sucede con el valor de E cuando se trata, por ejemplo, de una celda galvánica cuando alcanza el equilibrio? ¿Qué pasa con E en una celda galvánica cuando alcanza el equilibrio? El E incrementa, el E disminuye, el E se hace negativo. ¿Qué pasa? Se vuelve cero, nulo. ¿Alguien no está de acuerdo con su compañero? Hola. ¿Alguien no está de acuerdo? Si no dicen nada, asumo que todos están de acuerdo, ¿no? En efecto, es nulo, pues. Nulo. Está en equilibrio, celda galvánica. Por lo tanto, no aumenta ni disminuye, se hace nulo. O sea, se vuelve cero, pues. ¿Ok? Y este otro concepto que también es importante que lo conozcan en electrólisis. ¿Cuál es la principal diferencia entre un electrodo inerte? O sea, acá tenemos un electrodo, pero hay un electrodo inerte u otro soluble que han formado parte de las prácticas que se han hecho. Hemos trabajado
electrodos inertes, la primera parte de la práctica, y hemos trabajado luego con uno soluble o reactivo. ¿Cuál es la principal diferencia? Hola. Que el inerte no va a reaccionar y el soluble sí. Ya, pero ¿el inerte conduce o no conduce corriente eléctrica? ¿Mm? Sí conduce. ¿Eso quiere decir que ambos conducen? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Tanto el inerte como el soluble conducen corriente eléctrica? Hola. Hablen. ¿Qué dicen? Sí, pues ambos conducen corriente eléctrica, ambos. Pero el punto diferencial, como lo menciona su compañero, es de que en el caso del inerte, ¿no? O en el caso del soluble, reacciona y participa en el proceso, ¿no? O sea, sí van a reaccionar, pero ambos van a tener esa función de conducir corriente eléctrica, ¿correcto? Tengan cuidado con esas terminologías, el solo, el tema de, vean si, cuál es el punto exacto diferencial, ¿no? Ya, tengan cuidado con esto. Pero les puede venir temas de electrodo inerte y electrodo soluble o electrodo reactivo, ¿correcto? Bien, ahora, así como existe una primera ley, así como existe una primera ley, hay una segunda ley de la... A ver, quiero compartir. Está cargando. Ya, el Jamboard. ¿Lo están visualizando? No, profesor. Ahora, Tampoco. a ver, lo voy a mandar por mensaje. Ahora estoy compartiendo, ¿no? Ya está compartido. Está ¿Lo ven? compartiendo Word. No, el Jamboard. Ahí en mensaje. Ya, ¿lo ven el Jamboard? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer algo de la segunda ley. ¿Ok? Entonces, hemos comentado ya la primera ley de la electrólisis. ¿Y qué nos dice esta segunda ley de la electrólisis? ¿Ah? ¿Qué nos dice? Profesor, sale acceso denegado. ¿Sí? Sí. Sí, A ver, profesor. Sí. compartiendo. Ya, compartiendo.
Ahora, Todavía no, profesor. ya. Ya listo. Ya están, ¿no? Ya, a ver, la segunda ley. ¿De qué trata la segunda ley de la electrólisis? ¿Quién me lo dice así en simple? Hola. ¿Quién lo describe? Bien, se está visualizando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el peso de un elemento X, esto dividido entre el peso equivalente del mismo va a ser igual al peso de otro elemento, por ejemplo Y, dividido sobre su peso equivalente. ¿Ok? ¿A qué vendría a ser igual M, por ejemplo? La masa. ¿A qué viene a ser igual en relación a peso equivalente multiplicado ¿por qué? Multiplicado, donde M viene a ser la masa de la sustancia producida o consumida igual, tanto producida como consumida. Y lo de acá es el peso equivalente de la sustancia y el N, ¿qué representa? ¿Qué representa este N? ¿Mm? ¿Qué viene a representar este N? Número de moles de electrones. De moles de electrones o el número de equivalentes de electricidad. ¿Ya? Entonces, la segunda ley lo podemos simplificar de esta forma. La masa va a ser igual a la intensidad multiplicado por el tiempo por el peso equivalente, esto dividido sobre ¿qué? Sobre la constante Faraday. ¿Ok? Esta es la fórmula general que expresa la segunda ley del electrólisis. Ya, pero ¿qué viene a hacer esto? ¿Qué viene a hacer esta segunda ley? Tanto la primera como la segunda es cantidad, o sea, masa. ¿Cantidad de qué? De electricidad. Y cantidad de electricidad necesitada, que se necesita, ¿con qué fin? Con el fin de producir una cantidad determinada de sustancia. Esta cantidad
va a ser proporcional, en este caso, a las masas atómicas de la sustancia, pero también es proporcional a la carga del ion, ¿correcto? Es proporcional a la carga del ion. Y esta es la expresión de la segunda ley en forma general. ¿Ya? Acá ya lo están expresando a través de su peso equivalente. Pero participa esta variable que es la constante Faraday. Esta es la segunda ley de la electrólisis. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto para pasar a NERS? Hola. Todo claro, profesor. Sí se entendió, profesor. Ok. Ahora vamos al tema de NERS. Ya. En NERS ya habíamos comentado hace algunos minutos qué variables se relacionaban y qué variables no se relacionaban con NERS, ¿no? Y la fórmula general de la ecuación es este potencial, esto menos la constante R dividido o multiplicado por la temperatura, NF, y esto expresado sobre el logaritmo neperiano de las concentraciones, ¿no? Donde esta E es el potencial estándar de la celda, esta R es la constante de gases ideales, la temperatura siempre en Kelvin, la N viene a ser el número de electrones que van a ser transferidos, la F es la constante Faraday, y esto viene a ser el cociente de la reacción, las concentraciones. Ahora, pero esta es una expresión netamente matemática. Ya, pero ¿qué nos expresa eso? O sea, ¿para qué nos sirve todo este NERS? ¿Es una fórmula? Sí. Pero ¿qué nos representa esta fórmula? Nos va a permitir calcular el potencial de una celda. Esto nos va a permitir calcular este potencial de una celda no galvánica, sino electroquímica. Y mientras que este potencial está en condiciones estándares, porque este es un estándar, potencial estándar, lo que se va a buscar a partir de esto es en condiciones, por lo tanto, no estándar. Mucho cuidado con eso. La ecuación de NERS es el cálculo del potencial en condiciones no estándar, porque lo estándar es esto, en condiciones no estándar, y se usa con el fin de determinar cómo cambia, cómo varía el potencial de una celda electroquímica cuando cuando cambian las concentraciones de los reactivos y de los productos. ¿Correcto? Eso es NERS. Condiciones no estándar. Repito, condiciones no estándar. Ahora, dicho eso, la pregunta es, este principio de NERS, fíjense, este principio de NERS
¿cómo se puede utilizar esta ecuación si yo quiero determinar, por ejemplo, el pH de una solución? ¿Me serviría NERS o no? O sea, la concentración de iones hidrógeno. ¿Me serviría NERS o no? ¿Podría aplicar NERS para evaluar pH de una solución? ¿Qué dicen? Sí, ¿Cómo lo aplicarías? ¿Dónde? ¿Hay potencial? ¿Acá hay? ¿Es el mismo o no? ¿Va a tener su potencial estándar o no? sí, también. Ya. ¿Y esto? Va a ser idéntico, ¿no? Sí, sería lo mismo. Ya. Entonces, ¿en qué varía? Pero voy a permitir el ingreso. ¿En qué varía? En que el E ya llegaría a un equilibrio y por lo tanto sería igual a cero. Ya, pero en el pH vamos a tener una concentración determinada de hidrogeniones. ¿Cómo podríamos, a ver, voy a ponerlo, cómo podríamos hallar? ¿Dónde participa esto? Recuerden que esto es concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, lo único que va a variar es el logaritmo neperiano. ¿De qué? De la concentración de hidrogeniones. Entonces, les pueden dar una solución con un pH determinado, por lo tanto, uno infiere la concentración de hidrogeniones y esto es lo que se va a reemplazar. Y sí podemos hallar inclusive el potencial, ¿no? O me pueden decir a lo inverso, me pueden decir cuál es el pH de una determinada solución y me dan este valor, me dan el valor de E, me dan el valor de RTNF y lo que hay es esto. O sea, fíjense el principio de NERS, cómo tiene aplicabilidad en otros sistemas, porque lo único que está contemplando es justamente el tema de concentraciones. Y en este caso, hablar de pH es hablar de concentraciones de hidrogeniones. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora sí. Hola. Sí, profesor. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Porque puede venir una pregunta, ya sea práctica o de teoría, si lo que se pretende es evaluar la concentración de un determinado ion, un ion de referencia ya. ¿Cómo sería la expresión de la fórmula? Por ejemplo, nos piden hallar la concentración, no sé, puede ser sodio, por ejemplo. ¿Cómo lo podrían hacer? O cualquier ion de referencia. ¿Cómo lo harían? Hola. Cambiando el H o la constante por el ion que nos piden, su concentración. Ya. A ver, nos quedamos con que este RTF, esto todo es igual, ¿no es cierto? Lo único que va a variar es el logaritmo, en este caso de un ion, que nos tienen que dar de todas maneras la concentración, y esto dividido entre
el guión de referencia, ¿no? Pero sí nos tienen que dar, bueno, estos datos se da dentro de los ejemplos, de los ejercicios, ¿no? El R conocemos, el F conocemos, dan una temperatura determinada, el N se halla, ¿no? Este potencial estándar aparece. Entonces, si nos están dando esta concentración, podemos encontrar la concentración de ese ion referido. ¿Ya? Al final es reemplazo nada más. Va a venir. ¿Ok? Pero todo parte de este principio general. Todo parte de esto. E insisto, NERSC tiene una tremenda implicancia. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir es, oye, ¿sabes qué? Calcula ese potencial de una determinada celda, es decir, calcula esto, pero esto por si acaso está en condiciones no estándar, ¿ya? Y hace ese cálculo porque lo que va a variar son las concentraciones de los reactivos o los productos, ¿ya? Denle una revisada a NERS, pero acá ya estamos aplicando con concentración de un ion de referencia o también inclusive hasta en pH. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? Sí, ¿quién habla? Profesor, Sí, sí, Piero. sí, una consulta. En la propia fórmula que nos pasaron la PPT, se menciona por una parte todo lo mismo RT sobre NF, y ahí por el logaritmo neperiano de los productos sobre los reactivos, ¿no? ¿Mm? La concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, ¿no? Sí, Pero más adelante, más adelante se muestra la misma, pero claro, reemplazando RTNF 0,05916 a condiciones, pero ya no dice concentración de los productos sobre reactivos, sino dice ox sobre red, que supongo que sería oxidación sobre la reducción. ¿Podría explicarlo más esa diferencia? sí. A ver, lo conversamos creo que en la práctica y después justo se los aclaré antes de la clase de espectrofotometría, pero igual lo vuelvo a comentar. O sea, en efecto, cuando nosotros utilizamos, acá es sobre lo que es oxidación, oxidantes sobre reductores, ¿ya? Pero en realidad hay fórmulas en donde ustedes lo van a ver a lo inverso, pero no hay ningún problema, porque yo les había comentado que al final lo que se aplica es el valor absoluto de eso. Por lo tanto, cuando se le somete al logaritmo neperiano, no va a variar el valor final. Entonces, pero quédense, para que lo hagan, digamos, más directo, háganse, planteenlo así, ox sobre red, ¿ya? Pero si lo hacen al inverso, no va a variar, porque es valor absoluto. ¿Sí, Piero? ¿Se entiende eso? No, profesor, sino yo me refería a que, por ejemplo, en la propia PPT de la profesora que nos mandaron, dice, por ejemplo, logaritmo neteriano de C, Ah, ya, concentración de C. vamos a verlo directo, vamos a compartir. Sí, podría mejor. Sí, sí, pero bueno. Ya, los PPTs de repaso, ¿no? Sí, exacto.
¿Se está viendo? Sí, profesor. Esa, sí, esa me estoy refiriendo. ¿Y por qué en la parte que está resaltada dice log oxidación sobre reducción, pero más, bueno, justo ahí mismo dice abajo logaritmos newtonianos de las concentraciones? ¿O cuál usaríamos en todo caso? Ya, lo que pasa que aquí está expresado entre oxidación y reducción, ¿no? Ya, y acá es en función a concentraciones. Pero recuerden lo siguiente, ¿no? Que las variables que, que, que afectan directamente la ecuación de Nernst son concentraciones. Entonces, lo que debe primar es esto. ¿Ok? Y generalmente en los ejercicios que se han venido trabajando, se les ha dado concentraciones. O sea, trabajenlo con concentraciones, no se hagan problema de eso. Pero, Sí, profesor, y ya para terminar la consulta sería, para agarrar las concentraciones, no importa, siempre va a ser productos sobre reactivos, pero siempre que estén a gas, o bueno, en estado gaseoso, o puede ser, lo agarramos también en estado sólido, porque a veces hay algunos donde agarran de estado sólido y se va a pasar a un estado sólido, gaseoso y así. ¿Y agarramos también sus concentraciones o no? ¿O solo agarramos de las concentraciones de los que están en estado gaseoso? no, gaseoso. Solo gaseoso. Sí, porque ahí es donde también interviene el R. Recuerda que acá estamos utilizando la variable R, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? De los El gases. R viene de gases, pero no cualquier gas, ¿no? ¿De qué tipo de gas? Pero De los gases ideales. de los gases ideales, claro. Entonces las concentraciones tienen que enunciarlo del estado gaseoso. ¿Sí? ¿Está claro ahora sí? Sí, ahora sí ya. Muchas gracias. Estado gaseoso, no se olvida. Ok, entonces dejo de compartir esto. Eh, a ver, ¿alguien más tiene alguna consulta extra sobre NERS? NERS viene, ¿eh? Ya les estoy anticipando. NERS viene. No solamente podría venir como teoría, sino como práctica. Pero acuérdense de todos estos principios, ¿no? Y que a partir de ahí pueden utilizarse inclusive hasta el tema de pH, ¿ya? Cambio esto y vamos, a ver, voy a regresar a la... Vamos a ver algunas generalidades. Primero ¿se visualiza? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Algunas generalidades en relación a espectrofotometría, ¿ya? Si se les pregunta así en general, ¿cómo se usa la espectrofotometría en lo que es la cuantificación de las proteínas? Por ejemplo, si yo quiero cuantificar proteínas totales, ¿no? O
cuantificar albúmina, por ejemplo, de un determinado paciente. ¿Cómo se usa la espectrofotometría? ¿Ah? ¿Mediante qué? ¿Qué es lo que tengo que medir? Su absorbancia. Así de simple, ¿no? Absorbancia, ¿no? Ese es el principio básico de la espectrofotometría, la medición de la absorbancia de una determinada muestra. Pero falta algo más. ¿Esa absorbancia queda así aislada o es esa absorbancia en función a qué? A las concentraciones que ya conocemos. Ya, pero Concentraciones estándares. no antes. O sea, voy a medir, ya está bien, voy a utilizar concentraciones estándar y todo eso. Pero esta absorbancia está sometida a qué variable? La longitud de onda. A una determinada longitud de onda. ¿Ok? A una determinada longitud de onda. Y lo que se va a hacer es, ahora sí, lo que estás diciendo, ¿no? Relacionar con la concentración de la muestra. ¿Ok? Entonces, absorbancia en relación a una determinada longitud de onda, utilizando concentraciones estándar, ¿ya? Y en eso se rige, en general, el principio espectrofotométrico para cualquier sustancia que uno quiera cuantificar. Lambert. Beer-Lambert tiene que ver directamente con qué variable. ¿Cómo se aplica en la espectrofotometría? O sea, ¿qué nos dice en simple el principio o la ley de Beer? ¿Mm? ¿Qué dice? No dice nada. Que la absorbancia tiene una relación directa con la concentración. Claro, ya. O sea, así de simple, ¿no? O sea, que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, pero ahí te falta algo más. ¿Es solo directamente proporcional a la concentración? ¿Ah? Y a la longitud del tubo de ensayo donde vamos a medirlo. ¿Cómo se llama eso? Longitud. Longitud del camino óptico, ¿no? Ya, longitud del camino óptico. Entonces, fíjense, entonces, Beer contempla esa forma de relación directa con la concentración, o sea, la absorbancia con la concentración y con la longitud, ¿no? Del camino óptico, ¿ya? Bien, pero no se olviden también que esa absorbancia es directamente proporcional con el camino óptico, con la longitud del camino óptico. No es solo concentración, porque acuérdense, si cambiamos la longitud de ese camino, cambiaba la absorbancia, ¿ya? Pero en una relación directa, ¿ya? No es solo concentración. Bueno, esto ya ustedes lo han hecho, ¿no? La curva de calibraciones, ¿no? El uso. Al final, curva es un gráfico, ¿no? Es un gráfico que se utiliza, ¿no? Hay una relación lineal entre la concentración y la absorbancia, ¿correcto? Ahorita lo vamos a ver también con un ejercicio.
¿Y se usa con qué fin esta curva? La curva nos sirve para cuantificar la concentración de una muestra que no conocemos. Pues. No tenemos el valor de una determinada muestra, pero sí tenemos concentraciones estándar, ¿no? Y tenemos absorbancias medidas. Y es más, tenemos la evaluación de la absorbancia de esa concentración desconocida. Por lo tanto, vamos a hallar su concentración. Ahorita lo vamos a precisar mejor con un ejercicio, ¿ya? Pero veamos este cuarto punto. ¿Qué factores, y acuérdense la práctica, qué factores pueden afectar la precisión y exactitud, acá está mal escrito, de las mediciones? ¿Qué factores? Citen algunos factores que afectan de que un resultado sea preciso, exacto, en un estudio espectrofotométrico. Que más que todo esta técnica, si no me equivoco, era con concentraciones pequeñas y cuando ya eran grandes ya como se perdía de la relación. Ok. Ya, con concentraciones. Y esto tendría un análisis matemático o no? ¿O cambia? ¿Qué dices? O sea, tú partes del principio de la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Sí. Ya. El clásico Y, ¿no? La pendiente X más B, por ejemplo. Ya. Pero esto varía de acuerdo a la concentración. O sea, se rompe esta lógica matemática. O del punto de vista espectrofotométrico sí puede variar. Más desde un punto espectrofotométrico. Del ámbito matemático todavía se continúa. Claro. Siempre en el ámbito matemático va a haber una relación lineal, ¿no? Eso no va a cambiar. Pero sí van a haber variaciones por la técnica per se, ¿ya? Pero que la matemática va a seguir siendo la misma. Entonces, dicho eso, ¿qué variables ustedes consideran que sí pueden afectar la exactitud? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿la variable cambio, variación de longitud de onda hace cambiar la exactitud o no? Sí, profesor. ¿Se acuerdan cuando se hizo la práctica y se habló del permanganato de potasio? Se trabajaba a, si no me equivoco, a 387 nanómetros, creo. 387 era, ¿no? Sí, va por ahí, ¿no? Ya bueno. Pero se utilizó como un estándar, ¿no? Porque justamente ya han habido ensayos, estudios empíricos en donde la longitud, esa determinada longitud de onda es acorde al permanganato de potasio. Y por lo tanto, si yo le cambio la longitud de onda, me va a variar y puede variar significativamente la concentración porque me va a variar la absorbancia. ¿Ya? Entonces, este factor sí es importante. ¿Qué otro factor? El factor, por ejemplo,
temperatura, ¿influye o no influye? El factor presión, ¿influye o no influye? ¿Qué dicen? Hola. ¿Son factores que afectan la precisión o no? Bueno, los estudios espectrofotométricos pueden estar realizados generalmente en la práctica pues a temperatura ambiental, ¿no? ¿No? Eso es pensado en Kelvin y todo eso. Pero sí, pues, porque si, por ejemplo, aumentamos la temperatura, yo les pregunto, ¿varía al final el potencial eléctrico de eso o no? Ojo, ya estamos en espectrofotometría, pero ¿cambia el potencial eléctrico o no? Sí, Sí, pues, por ende, la temperatura, el delta de temperatura sí afecta. Y ahí es donde utilizamos nuestro pensamiento de NERSC para aplicarlo hasta en los principios espectrofotométricos. O sea, sí va a haber variación. Y lo mismo, presiones distintas. Imagínense, pues, estamos a una determinada presión, sometidas a una determinada presión, cambiamos la presión, va a variar. Entonces son factores que sí. Entonces ahí es donde ustedes se preguntan, pues, ¿qué es lo que hizo que de repente mis concentraciones o no había una relación con la absorbancia que se encontraba? O cuando se hace, por ejemplo, la absorbancia manual con el software, ¿no? Que también les enseñamos. Entonces ahí es donde varían la exactitud y la precisión. Entonces, recapitulando, sí pueden haber afectaciones de la precisión a partir de estar sometidos a otra longitud de onda. Puede variar al someterse a temperaturas distintas, puede variar al someterse a otra presión, puede variar a partir de la calidad de la muestra, puede variar respecto a la calidad hasta del equipo, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, dentro de la práctica, ¿nuestro equipo está correctamente calibrado? ¿No? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, en laboratorio se exige. Se exige hasta los procesos de calibración. Tienen que ser muy, muy meticulosos porque nos pueden dar resultados falsos, ¿no? Resultados falsos. Entonces, fíjense todas estas variables que pueden influir en un resultado final de una absorbancia. ¿Ya? Ahora, sobre este punto, ¿qué sucede con los electrones de valencia cuando la luz visible o UV es absorbida por una molécula? ¿Qué sucede dentro de la... ¿Alguien lo puede comentar? Ojo que puede ser pregunta examen, ¿no? se excita y pasa a otro nivel de energía. ¿De menor o de mayor rango? Pasa a uno de mayor rango. De mayor energía. Ahí está. Esa es la respuesta, ¿no? Son promovidos a estados excitados, se excitan, y estos estados son de mayor energía. ¿Ya? Así de simple. A ver, ¿cuál afirmación? Ustedes recuerden que en el tema de radiación electromagnética hay un enfoque de naturaleza dual. ¿Por qué se dice que tiene naturaleza dual
la radiación electromagnética? Porque se puede comportar como una onda o como una... como- Como onda y como aquello que es representado como fotones es porque se comporta como partículas. corpúsculo. Partículas. O sea, ese enfoque dual de las radiaciones electromagnéticas son, uno, porque tienen un comportamiento de onda, y dos, porque pueden portarse como partículas, ¿no? Siendo representadas por los famosos fotones, ¿ya? Ojo, todo eso dice en su PPTA, den una revisada de eso, pero en eso consiste esta visión dual de las radiaciones electromagnéticas, ¿ok? A ver, eso también está en su PPTA, si lo han revisado. De acuerdo a Lambert, ¿qué factor determina la cantidad de luz absorbida por una sustancia en solución? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el factor que va a determinar la cantidad de luz absorbida? Concentración. ¿Da? Concentración. Respuesta incorrecta. ¿Ah? ¿Es la longitud de onda o no? ¿Quién dice sí? Tampoco. ¿Es la intensidad de luz que incide? Tampoco. Entonces, ¿qué es? Es la distancia recorrida por la luz. Es la distancia recorrida por la luz. Me dejo de compartir acá. Y vamos al... ¿Ya lo sacaron? No lo encuentro, pero... Quiero ubicar el PPT exacto. ¿Alguien ya lo tiene? Entonces, de acuerdo a la ley de Lambert, el factor que determina la cantidad de luz absorbida es la distancia recorrida por la luz, ¿ya? Sino que quiero enseñarles. Acá está. Miren, subrayadito, leyes de absorción espectral, ley de Lambert, la cantidad de luz absorbida por una sustancia en solución depende de la distancia recorrida por
la luz. Entonces, ¿qué factor determina la cantidad de luz absorbida por una sustancia en solución? La distancia recorrida por la luz. ¿Ok? Puede ser pregunta de examen. Ya más fijas. ¿Está claro eso? Entonces, no es la concentración, no es la intensidad de luz, no es la longitud de onda. ¿Quién es? La distancia recorrida por la luz. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Hola, No, profesor. Ahí está claro. ya. No se vayan a equivocar. Bien. ¿Cómo se puede determinar el factor de calibración para una técnica espectrofotométrica y cómo se utiliza para cuantificar? ¿No? Entonces, ahí nos vamos a la fórmula general que ustedes conocen en relación al factor de calibración. ¿Y qué viene a ser el factor de calibración? Estamos aquí en el 8. ¿A qué es igual el factor de calibración? ¿Ah? ¿Necesitamos o no una concentración estándar? Y su absorbancia estándar también. Entonces tenemos una concentración estándar sobre la absorbancia estándar. Entonces vamos a hallar ese factor de calibración que me va a permitir conocer, por ejemplo, la concentración de una solución desconocida. ¿Correcto? Entonces, en función a eso, vamos a trabajar gráficas, pero vamos a hacerlo con un ejemplo muy práctico. A ver, vamos a dejar de compartir acá y colocamos el de acá. Ya, quiero que me desarrollen esto. ¿Lo están viendo? Miren, se va a utilizar, hay un ensayo con el uso de proteínas, ¿ya? Un ensayo de proteínas, y se utiliza un estándar de albúmina de suero bovino, ¿ya? Y dentro de este estándar se van a preparar las siguientes soluciones, ¿no? Estas expresadas en miligramos por mililitro. Vamos a tener de ese suero a una concentración de 0,1 esta absorbancia. Y así sucesivamente a una concentración máxima de 2 con la absorbancia de 0,92. ¿Correcto? Entonces, la primera pregunta es, determinen el factor de calibración. ¿Cómo lo hacen? O primero, si es que ya lo pueden sacar, háganlo por favor, y ahorita lo explicamos con ese ejemplo. A ver, les doy unos 3 minutos, un ratito voy. Vayan haciéndolo un ratito.
¿Ya? ¿Cuánto le salió? Hola. ¿Están? Sí, profesor. Ya, ¿cuánto le salió? ¿Lo han hecho o no? Solamente factor de calibración, ¿ah? Ah, profesor, el factor de calibración, bueno, en todos los casos sale aproximadamente entre todos 2,2. 2.2. Sí, es concentración entre absorbancia, ¿no? Ya, pero en este caso lo primero que tienes que hacer es el factor de calibración. O sea, tú lo que has hecho es dividir la concentración de un estándar con su absorbancia, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Todos están de acuerdo con eso? Miren, a ver, esto está en esta relación, ¿no es cierto? Concentración y la absorbancia acá, ¿no? Y hay una línea recta. Ahora, no se olviden acá, lo primero que tenemos que hallar es la pendiente. ¿Y cómo hallarían la pendiente? ¿Se acuerdan la fórmula de la pendiente utilizando cualquiera de los puntos? En este caso podemos utilizar ejemplo el de acá y el de acá. ¿A qué sería igual la pendiente? Pendiente no es y2 menos y1 sobre x2 sobre menos x1. O sea, estamos tomando estos puntos extremos. La concentración mínima con esta determinada absorbancia, la concentración máxima con esta determinada absorbancia. Entonces, esta pendiente va a ser igual a reemplazo de 2, en este caso 0,92, acá, 0,92. A esto le resto el Y1, 0,05. Esto dividido entre X, que sería la concentración, 2 menos 0,1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profesor. Y por lo tanto esto sería igual a 0,87 dividido entre 1,9. Por lo tanto, esto sería igual a 0,45. Profesor, ¿no debería ser al revés? 1.9 sobre 0.87. Concentración sobre absorbancia. Uy, sí, tienes razón. Sí, acá yo lo he invertido. Ya, 1,9, ¿no? Sobre 0,87, sí. ¿Y eso te sale cuánto? 2.18. Ya, 2,18, sí, tienes razón. Yo lo he hecho al revés, acá.
¿ya? Y esto es a la inversa, ¿ya? Esto cambia. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? El factor Calibración. de calibración. Ahora, ya en la segunda parte nos están dando la absorbancia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo expresamos eso matemáticamente? Y volvemos a la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Porque miren, y va a ser igual a mx más b, ¿sí o no? Pero esta b viene a ser, esta b es la ordenada de origen, es la absorbancia cuando la concentración es ¿cuánto? 0. 0. Por lo tanto, y es igual a mx, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este x va a ser igual en este caso se reemplaza a ¿cuánto? Esta y es la absorbancia que nos están dando, 0.3, ¿no es cierto? Multiplicado por 2.18, que es el factor de calibración, por x. ¿Cuánto sale? Está bien un reemplazo, ¿no? 0,137. 0.037, ¿qué cosa? ¿En qué unidades? ¿Dejé de compartir? Sí, ¿no? Sí. ¿En qué unidades? Miligramos por Decilitro. decilitro. ¿Ya? Miligramos por decilitro. Acá simplemente lo que yo estoy haciendo es el uso de la ecuación de la recta, ¿ya? Pero acá lo puse así para poder explicar que esta B viene a representar la ordenada de origen, que es cuando la absorbancia está en relación a una concentración cero, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Entonces, cuando hallamos, en este caso el factor de calibración, lo único que necesito, aún no conociendo la concentración de esta solución desconocida, aún no conociendo su concentración, pero sí conozco su absorbancia. Por lo tanto, puedo sacar directamente la concentración. ¿Está claro para todos eso? Hola. Hola. Profesor, ¿puede repetir la última parte? ¿Qué parte? Esto que estaba hablando de la ecuación de la recta.
que estabas Ah, hablando en función del factor de calibración. sí, o sea, nosotros tenemos la ecuación de la recta expresado por esto, ¿no? La ecuación clásica de la recta, ¿no? Sí. Y es igual a mx más b, ya. Pero en este caso B representa, es la ordenada de origen, es aquella absorbancia que cuando la concentración es cero. Si la concentración es cero, pues la absorbancia no existe, no tiene absorbancia, por lo tanto se anula y y es igual a mx, ¿no? Lo que me piden es hallar x. Conozco Y, que es la absorbancia que me están dando para este ejercicio de 0.3, que es lo que arrojó el espectrofotómetro, y tengo en este caso la representación de M, que vendría a ser el factor de calibración. Ah, ya. Está bien. ¿Por Profesor, qué? Porque el factor de calibración multiplicado por su concentración va a salir la absorbancia. ¿Correcto? Profesor, sale 0,037, ¿no? sí, 0, Eso es lo que ustedes me han dictado. Yo no lo he hecho, Ah, yo no he hecho el cálculo. Estoy asumiendo lo que me han dictado. Profe, disculpe, en cuanto a lo que usted está diciendo, ¿no era el factor de calibración por lo que es la absorbancia de la muestra del problema te bota la concentración de la muestra del problema? La absorbancia, lo que nosotros hemos hallado como primera parte ha sido el factor de calibración. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? 2,18. Ese es el factor de calibración al cual yo le voy a multiplicar, lo voy a dividir con la absorbancia para hallar la concentración. O sea, la primera parte que hemos hecho es hallar el factor de calibración. Y luego el ejercicio te dice, ¿no? En una muestra desconocida tiene una absorbancia y te están dando la absorbancia de 0.3. Por lo tanto, nos están pidiendo la concentración. ¿Sí? ¿Está claro eso? Me refería a que el factor de calibración se debería multiplicar por la absorbancia de la muestra del problema, para que te bote la concentración de la muestra del problema desconocida, en lo que está en las diapos al menos. No, o sea, la fórmula general es, ya, tú te refieres al factor de concentración, de calibración es igual a esta fórmula, concentración sobre absorbancia. Ah, ya, lo que tú estás diciendo es de que esto pasa a multiplicar. Sí, Sí. Entonces, 2.18 multiplicado por 0.3, sí. Y esta es la concentración de X. ¿No es cierto? Sí, está bien. Esto pasa a multiplicar. A ver, acá por 2.18. Ya, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto salen miligramos por decilitro? Cero coma 654. Ya, sí, está bien. 0,654, ya. Ahora,
si se dan cuenta, sí, pues tiene que haber un tema de lógica, porque la absorbancia, miren, la absorbancia de ese hallazgo está por acá, más o menos, ¿no es cierto? Y si está por acá, las concentraciones tienen que fluctuar entre 0,5 y 1. Sí, tienes mucha razón. O sea, el principio de correlación entre la absorbancia y concentración siempre se tiene que manejar la misma ecuación lineal. O sea, si yo tengo esta absorbancia, le tiene que corresponder a una concentración en este rango. Y ahora sí, pues, es la concentración de 0,654, que es acá, ¿no? Ok, ¿está claro ahora sí para todos? Sí, profesor. Ya, sí, es un error ahí matemático. Pero para efectos de su práctica, lo primero que tienen que ustedes fijar es hallar su factor de calibración. Una vez que tienen su factor de calibración, ya se van a la fórmula general de factor de calibración, es igual a la concentración, eso, y lo reemplazan nada más, ¿no? Considerando la absorbancia. Miren, las actividades son concentraciones, ¿ya? Concentraciones ya sea del estándar o en este caso concentraciones de un desconocido, es directamente la multiplicación del factor de calibración por la absorbancia hallada, encontrada, ¿ya? Listo, dejo de compartir esta parte y se me va a ir el tiempo, sino que tengo que... Ya, a ver. Esto. ¿Cómo se hace la conversión de la transmitancia con la absorbancia? ¿Qué utilizan ahí? ¿A qué vendría a ser igual la transmitancia? La absorbancia es igual a menos logaritmo de la transmitancia. Ok. O dicho de otra forma, en función a la transmitancia vendría a ser igual a... ¿A qué? Dicho lo inverso, ¿a qué vendría a ser? Por ejemplo, y eso lo pueden tener en un ejercicio que ustedes les den más bien la absorbancia y quieren hallar la transmitancia. ¿Qué vendría a ser? 1 sobre 10 a la A. 1 sobre 10 a la A es lo mismo que 10 a la menos A. Sí, a la menos A también. Ok, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una absorbancia de 0,5, ¿no? Esto a la menos 0,5, ¿cuánto saldría ahí la transmitancia? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale 10 en la menos 0.5? 0.31. 0.31, pero si lo expreso en porcentaje, ¿cuánto sale la transmitancia? 31%. 31%. ¿Ya?
Ojo que en el examen les van a permitir solo calculador y lapicero, ¿ah? Pero lleven sus calculadoras, ¿no? ¿Ya? 31%. Hay otra forma de poder evaluar la transmitancia, por ejemplo, a partir, imagínense que no les den absorbancia, pero les den intensidad de luz. ¿Mm? Intensidad de luz y final sobre inicial. Así es. O sea, la transmitancia va a ser la relación entre la intensidad de luz que pasa sobre la muestra, esto sobre la intensidad de luz incidida, ¿no? Que incide. En otras palabras, como tú dices, la final sobre la inicial. ¿Ya? Eso tomen en cuenta porque puede haber un ejercicio en donde no les den a partir de absorbancia, sino a partir de intensidad de luz. Pero lógico que les tienen que dar la luz incidida con la luz que pasa por la muestra. ¿Está claro eso? Hola. Bien. Sí. ¿Quién habla? No estaba diciendo que sí se entendió, profesor. Ah, ya. Ok. Pensé que estabas preguntando. Listo. Profesor, una consulta, sí. Sí, Piero. Ya. Si, por ejemplo, ya para terminar lo del factor de calibración, esto para hallarlo sería la, la concentración final, bueno, la concentración más alta menos la concentración más baja, sobre la absorbancia más alta menos la absorbancia más baja, ¿no? Para hallar el factor. Sí. Ese es uno. Ahora, lo otro, puedes hacer la media aritmética también, ¿no? O sea, los dos valen, porque yo estaba haciendo así también. Sí. Ahora, pero ese tema no lo he revisado, pero la pregunta es desde la perspectiva matemática. ¿Alguien puede dar una explicación cuál se vincula a mayor exactitud? ¿Trabajando con los extremos o trabajando con la media aritmética? ¿Se han puesto a pensar eso? Creo que con la media aritmética sería mejor, ya que estamos tomando todos los valores, mientras que el otro solo estamos tomando el final y el inicial. Y dentro de ahí también una variación, ya que en sí no es una recta. Hay variación también. Sí, bueno, habría alguien que le guste la matemática, métase a evaluar eso, ¿no? ¿Cuál es más exacto? Pero para fines prácticos es promedio o media aritmética o trabajar con los extremos, ¿ya? No sean problema. Ya que si quieren ser más exquisitos en conocer cuál arroja mayor exactitud, ya pónganse naveguen por el mundo matemático. Bueno, y lo que quiero estos últimos minutos ver la parte, algunas preguntas que consideramos que pueda venir en radiobiología, ¿ya? Se visualiza, ¿no? El Word. Sí. Ahí en radiobiología, ¿no? Sí se ve. Ya. A ver. Uno, cuando hablamos de dosis letal media, ¿qué viene a ser la representación de la dosis letal media, la DL50, y cómo se relaciona con la radiación? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Es cantidad de radiación o no? Pero esta cantidad de radiación en relación a qué
otra variable. ¿Tiene que ver con efecto biológico o tiene que ver con muerte? Bueno, la muerte también puede ser un efecto biológico, pero digamos, ¿es la consecuencia muerte? Sí, pues es la consecuencia muerte, por eso que se llama dosis letal, ¿no? La dosis letal media, la DL50, es la cantidad de radiación que causa la muerte ¿de qué? Del 50%, pues de organismos expuestos, ¿ya? Y esta medida de dosis letal se usa para evaluar, por ejemplo, toxicidad de la radiación y se relaciona directamente con la dosis absorbida. ¿Ya? Hay una relación con la dosis absorbida. Pero el concepto de dosis letal dosis letal 50 tiene que ver con radiación que causa la muerte al 50% de organismos expuestos. ¿Ya? A propósito, la próxima semana que hay teoría en la práctica, porque la teoría es sobre ecología, la práctica se va a desarrollar el tema de consecuencias por efectos de radiaciones ionizantes y todo eso, ¿ya? Se va a desarrollar la parte práctica en relación a esto, ¿ya? Y que vamos a tocar nuevamente estos temas sobre dosis letal, por ejemplo, dosis letal media. El segundo punto, ¿cómo se clasifican los efectos biológicos según el tiempo de aparición? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Cómo se clasifican? ¿Están? ¿Se encuentran? Hola. ¿Los deterministas? No, porque mira la variable, es según su tiempo de aparición. Entonces, es más simple. Si hay tiempo de aparición inmediato o mediato y tardío. ¿Ya? Lo inmediato es de que luego de la exposición, ya sea en horas o en días, genera la consecuencia biológica. Y tiene una particularidad de que en la mayor parte de los casos de la inmediata es reversible. Ojo, en la mayor parte, porque también puede haber irreversibilidad cuando se trata de una radiación o un efecto inmediato, ¿ya? También puede ser irreversible, pero en la mayor parte es reversible. Y lo tardío aparecen a los meses, a los años, y esto, por lo general, es irreversible. Irreversible, por lo general. Pero no solamente es irreversible, sino también es progresivo. ¿Ya? Entonces, en conclusión, lo inmediato es reversible, por lo general, no siempre, y lo tardío mediato es, por lo general, irreversible, pero a su vez progresivo. ¿Ok? Luego, ¿qué viene a ser la curva dosis-respuesta y cómo la misma se utiliza en radiobiología? Hola.
Hola. La cual analiza que a mayor dosis hay un mayor efecto en efecto biológico. ¿Y eso es dependiendo de un umbral o no? Sí, Por lo general, ¿no? Porque hay situaciones que ahorita vamos a preguntar, pero se usa en radiobiología, ¿no? Con el fin de evaluar toxicidad de radiación y se determina a partir de una dosis umbral. ¿Y qué significa una dosis umbral? Viene a ser la cantidad mínima, ¿no? Esa dosis umbral es la cantidad mínima de radiación que que es necesaria con el fin de producir un efecto biológico, ¿ya? Pero aquí viene la otra pregunta sobre el tema de los efectos estocásticos. ¿Qué hay en relación, y eso puede venir en el examen, qué hay en relación de los efectos estocásticos y la dosis umbral? ¿Quién me contesta? Efectos estocásticos y la dosis umbral. Cambio la pregunta. ¿Los efectos estocásticos tienen claramente definida la dosis umbral? Hola. Estoy pasando fijas y no están aprovechando. Los efectos estocásticos tienen o no claramente definido la dosis umbral. Por eso que primero les estaba explicando lo concerniente a dosis umbral. A ver, antes de hablar de efecto estocástico, la dosis umbral es la cantidad mínima de radiación necesaria para producir un efecto biológico. ¿Ya? Es la cantidad mínima para producir un efecto biológico. Pero ahora la pregunta es, en los efectos estocásticos, ¿existe claramente esa dosis umbral? no, No. ¿Es propia de qué efecto? de determinista. Determinista. Y cuando hablamos de efecto estocástico, cítanos un ejemplo que lo mencioné en clase. Cuando pienses en efecto estocástico, ¿en quién estarías pensando? En el cáncer. Cáncer y otra, mutaciones genéticas. ¿Correcto? Mutaciones genéticas. Entonces, tomen en cuenta esto. Los efectos estocásticos no tienen, repito, no tienen dosis umbral definida. Que sí lo tienen el determinista. ¿Ok? ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre esto? Revisen esos puntos diferenciales entre estocástico y determinista. Pero ya les he pasado fijas respecto a este punto. Pues, y para cerrar ya el día de hoy, por ejemplo, les suelto esta, ¿ya?
Ya, esto del efecto estocástico lo acabamos de ver. ¿Qué contestarían? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación a radiación ionizante? Las radiaciones ionizantes incluyen ondas de radio y luz visible, Falso. únicamente de partículas alfa y beta, únicamente. Incluye radiación UV, radón, rayos X y gamma. Es exclusivamente emitida por teléfonos celulares y las radiaciones ionizantes no tienen efectos sobre los tejidos humanos. ¿Cuál marcan? La C. ¿Quién dice lo contrario? La respuesta es esa. Ionizantes incluyen toda esta gama de radiaciones. UV, radón, rayos X, gamma, ¿ya? No están incluidas las ondas de radio, la luz visible, no lo incluyen, ¿no? No son emitidas por teléfonos celulares. Sí tienen efectos sobre tejidos humanos, ¿ok? Bien. Y para cerrar el tema, no se olviden que esto puede venir un ejercicio sobre la dosis absorbida. Y la dosis absorbida es una medida de cantidad de energía, ¿no? Esta cantidad de energía que se va a depositar por la radiación en una determinada masa. Y esto ya lo habíamos comentado en teoría, que se mide en grays, ¿no? Según el sistema internacional, pero según hay el sistema RAT también. Y esto queda expresado, denle una miradita a esta dosis absorbida a partir de esta fórmula, en donde esto expresa la energía depositada de la radiación, ¿no? Esto es energía y lo de acá es masa, ¿ok? De una porción de material. Listo. Hemos tratado de avanzar lo más que se puede. Igual quería terminar con lo siguiente. Las dos delegadas les enviaron los ejercicios propuestos, que no van a ser idénticos, pero propuestos para la práctica. Les enviaron las respuestas, el desarrollo. Hola, hola. Hola, ¿se encuentran? ¿Están? Sí, profesor. Ya, la pregunta, ¿les llegaron a dar la solución de los ejercicios, de los dos ejercicios? Hola. Sí, profesor. ¿Sí les han dado? No, pero el solucionario. Hola. ¿Se encuentra acá cualquiera de las delegadas? Camila. ¿Están? ¿Se encuentran? Uy. Sí, Lucero. Sí, profesor, yo de sección 9. Ya.
¿Les entregaste? ¿Me están escuchando o no? Sí, profesor, les entregué. Ah, ya, ok. Ya listo. Ya de aquí nos vemos el día jueves. Bueno, no necesariamente me voy a ver con ustedes porque ya nos han subdividido también en diversos salones. Ya, el grupo de ustedes, el grupo 9, sección 9 va a primera hora de 8 a 11. Ya, lleguen un poco antes de las 8 y el otro grupo lleguen un poco antes de las 11. Ya, bueno, que todo salga bien. Ya, recen mucho. Ya, tienen 48 horas para el rezo, para acercarse espiritualmente a quien crean y la mayor de las vibras, ¿no? Porque en eso no se requiere suerte, sino vibras para que todo salga bien. Listo, nos vemos ya con todos ustedes nuevamente en la teoría del próximo martes, ya, pero por ahí el jueves también vamos a ubicarnos. Listo, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor.